Aquí en Telefórmula y en la XZ 600 de AM. Cleominio Zoreda Novelo es senador del PRI en la República. Cleominio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy bien, José Luis. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos tus radioescuchas, a tu teleescuchas, a todo el mundo. Muchas gracias. Al contrario, bienvenido. ¿Qué hay de nuevo allá en el Senado de la República? ¿Siguen atoradas las reformas política, fiscal, laboral, que es la que los empresarios han estado empujando y por la cual le piden cuentas a ustedes, los legisladores? Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Bueno, básicamente hay dos reformas que están generándose desde el Senado. La reforma laboral, desde luego, no es Cámara de inicio, la Cámara de Senadores. Esa se está presentando en Cámara de Congreso Diputados. De la Unión. Ante la Cámara de Diputados, pasará después a la Cámara de Senadores, pero básicamente su inicio es en Cámara de Diputados. Sí, hay dos temas, los dos que ahora se encuentran discutiéndose en la agenda del Senado. Fundamentalmente la reforma política, es decir, todos los partidos políticos ya han presentado una propuesta. El último en hacerlo fue el Partido Acción Nacional, pero todos los partidos ya presentaron su propuesta de agenda. En su propuesta de agenda, la reforma política, con temas que coinciden, y las comisiones que han sido encargadas para la revisión de esta propuesta han establecido una mecánica. Primero, encontrar aquellos puntos en los que todos coincidimos, todas las fracciones parlamentarias coincidimos. Por ejemplo, todos hablan de la reelección. Okay. En lo que no coinciden todos es a quienes se reelegiría. Por ejemplo, el PRI propone que en materia de reelección puedan reelegirse senadores y diputados, dejando a los congresos estatales la oportunidad de resolver también si así sería con los diputados locales. El PRI no incluye en la propuesta de reelección a presidentes municipales y señala, por ejemplo, que no lo hacemos porque habría que trabajar un poco más en materia de transparencia en relación con los ayuntamientos. Es decir, creemos darse tiempo. En el caso de los presidentes municipales, nosotros sentimos que todavía había que revisar el 115, generar un poco más de acciones de presión para que los ayuntamientos tengan mayor transparencia en sus operaciones y posteriormente pudiera llegarse el caso de que también se fueran considerados. Pero el PRI en este primer nivel no considera, por ejemplo, la reelección de presidentes municipales. Sí, en el caso de senadores hasta por un periodo más, y en el caso de diputados federales hasta por 2 periodos más. Es decir, un diputado pudiera estar 9 años y un senador hasta 12 años. En eso hay coincidencia, en la reelección todos los partidos coincidimos. La diferencia es que en algunos casos otros sí contemplan la reelección de presidentes municipales. En el caso del Partido Verde Ecologista, también no solamente la reelección, y en el caso de los presidentes municipales, una ampliación del periodo, es decir, en vez de 3, ser 4. En ese tema, desde luego, llevamos, pues cuando menos, bastante camino andado, porque todos coincidimos en que hay que tomarlo. El otro tema es el de la consulta pública nacional. Todos coincidimos de que debe existir la consulta, en donde pudiéramos establecer diferencias. Es entre, por ejemplo, el PRI propone que la consulta pueda llevarse a cabo y establece 3 posibilidades. Una es que lo puedan solicitar el 2% de la población total de un padrón nominal. Entonces tendría que ser certificado desde luego por la autoridad electoral y además de alguna manera refrendado por el propio Congreso de la Unión. Lo pudieran hacer un porcentaje de los integrantes, del 33% de los integrantes del Congreso de la Unión, es decir, senadores y diputados. Entonces, y va estableciendo una serie de mecanismos para llegar a la consulta ciudadana general, lo que en algunos casos se llama referendo, en otros le llaman plebiscito, pero ahí coincidimos. Y en otros temas, o sea, por ejemplo, el PRI propone que exista, en el caso de la cuestión presupuestaria, una reconducción del presupuesto. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Hoy tenemos el gran problema de que existen fechas muy acotadas para revisar el presupuesto, sí, claro, o la ley de ingresos. Es decir, la ley establece hoy que el presupuesto había que presentarlo el día 8 de septiembre como máximo por el Ejecutivo y tiene que estar resuelto en el último día de octubre, es decir, en el mes de noviembre el presupuesto ya tendría que estar listo. Lo que sucede es que generalmente nos estamos esperando hasta el 8 de septiembre y hasta el 31 de octubre para cubrir esa eventualidad.
nos ha demostrado en la práctica que esto pudiera no ser lo más eficiente. Por el tiempo, la premura. premura. Intención es que puedas si llegara diciembre y todavía no concluyeras con el presupuesto, se dé una reconducción, es decir, se toma el presupuesto el año anterior, en tanto se siga discutiendo cómo llegar al presupuesto siguiente. Es un tema que el PRI plantea. Los otros partidos en relación con este tema, desde diferentes enfoques, también están entrando a su análisis. Y como otros temas que seguramente, por ejemplo, nosotros ya se avanzó mucho la última semana que estuvimos en sesión de las comisiones, por ejemplo, ya entramos a la revisión de la modificación constitucional para que hoy la Corte tiene, constitucionalmente hablando, tiene la facultad de llevar los trabajos de investigación. Nosotros lo que decimos es que el Poder Judicial debiera estar totalmente ajeno a la cuestión investigativa y que en todo caso esa facultad de investigación, cuando se trate de violaciones fragantes a derechos humanos, en todo caso lo pueda ver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hecho, ya los partidos políticos entramos en un consenso. Darle facultades pues a la comisión. Lo que comúnmente se llama darle dientes a la comisión. Al león. Porque lo que está pasando es que la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, hace una serie de recomendaciones y simplemente no tiene ningún peso. No pasa de ahí. Ahora los partidos nos pusimos de acuerdo en materia de reforma política, hemos modificado el 102, modificamos el artículo 1 de la Constitución para que incluirle el concepto hemos hablado siempre de garantías individuales, ahora queremos que se incluya el concepto de derechos humanos y de tratados internacionales, es decir, que dentro de lo que es las garantías de los mexicanos se encuentren considerados los derechos humanos. Hablamos también de darle dientes a la Comisión Nacional, darle la facultad de investigación. Y a nivel local podrían aterrizar. La idea es que se traslade a las instancias locales, es decir, al haber una disposición de carácter constitucional, la intención es que permee a las constituciones locales. No solamente pueda hacer investigación, sino que pueda inclusive obtener información aún la reservada con la obligación para la Comisión Nacional. Ahora, en el orden que lo platicábamos, ¿cuáles saldrían primero? Pues yo creo que van más avanzadas. Por ahora ya salieron todas las reformas en materia de derechos humanos, ya se acordaron por los partidos políticos, están nada más en el ajuste final. Ahí estamos un poco detenidos, en lo general están todas aprobadas y la única detención se da en el sentido de que Acción Nacional anda tratando de modificar la parte que se refiere a que la Comisión Nacional pudiera derivar de esta investigación una presentación de una denuncia. Ya llegamos a un acuerdo, ya se aclaró y posiblemente regresando al periodo, estas ya entren al Pleno para ser dictaminados y se vayan a Cámara de Diputados. Regresan después de vacaciones. Nosotros vamos a regresar la próxima semana. La próxima semana tenemos sesión martes, miércoles y jueves. Estaremos atentos, abogado. Claro que sí, José Luis, al contrario a ti por esta invitación. Cleominio Zoreda Novelo, senador de la República. Bien.